Buenas tardes nuevamente. Estaremos avanzando un poco más en lo que se refiere a nuestra unidad 2, donde nuestros temas centrales son las influencias sociales sobre la conducta. Y quiero que antes de avanzar se detengan y piensen un poco en cuántos grupos ustedes pertenecen. Cada persona puede ser la unidad de distintos tipos de colectividades, pero no todas ellas son grupos sociales. En el grupo las personas están asociadas unas con otras y experimentan entre ellas pautas de interacción. La definición más sintética de grupo sería seres humanos con relaciones recíprocas. No ocurre lo mismo con las categorías ni con los conglomerados. En los conglomerados existe una proximidad física, pero no hay una interacción, por lo tanto no es un grupo. Un conglomerado podría ser las personas que asisten a un evento deportivo. En su parte, cuando hablamos de categoría, nos referimos a que todas las personas comparten algo en común y no necesariamente tienen una proximidad física, simplemente una característica que los engloba dentro de un modelo estadístico, por ejemplo, estudiantes universitarios. Cuando hablamos de una categoría, podríamos incluir a todos los estudiantes de los diferentes cursos de las diferentes universidades dentro de esa categoría que es estudiante universitario. También no por ser o pertenecer a esa categoría ya se forma un grupo. La vida del grupo y las relaciones sociales son coextensivas a las exigencias de las personas. Igual que las categorías y los conglomerados están universalmente presentes donde quiera que uno viva. Donde hay personas, hay grupos. Entonces podemos definir que el grupo es una colectividad identificable, estructurada, continua de personas sociales que desempeñan funciones recíprocas conforme a determinadas normas, intereses, valores para la prosecución de objetivos comunes. Los grupos existen dentro de todas las sociedades y se distinguen entre sí por sus funciones, mientras que las grandes sociedades normalmente se distinguen principalmente por sus culturas. Es decir, de que dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos, pertenecemos a diferentes grupos. Por ejemplo, ahora ustedes pertenecen a un grupo que se denomina primer curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero no por eso dejaron de pertenecer a otros grupos de los cuales ya pertenecían, que pueden variar en su grupo familiar, puede ser un grupo religioso, un grupo de amigos, un grupo de excompañeros. Entonces nosotros, los seres humanos, pertenecemos a varios grupos al mismo tiempo. Ahora analicemos las características. Todo grupo es identificable. ¿Qué quiere decir eso? Que cada miembro debe ser conocido personalmente por cualquier otro miembro o por los que no lo son. Tanto por sus miembros o por los observadores externos, las personas deben reconocer de que existe un grupo. El grupo posee una estructura social, es decir, que cada persona
tiene una posición con respecto a las posiciones de los otros. La estratificación social o la jerarquía de los estatus sociales se halla presente incluso en los grupos más pequeños y exentos de formalidades. Con relación a los roles sociales dentro del grupo, es lo que significa la participación de cada miembro dentro de ese grupo. Cuando los miembros cesan de desempeñar sus funciones, cesa de existir el grupo. También existen relaciones sociales recíprocas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que debe haber contacto y comunicación con sus miembros. No existe ningún proceso social unívoco. También existen otras características como las normas de comportamiento. Estas influyen en la manera de desempeñar las funciones cada persona que pertenece a ese grupo. Otras serían los intereses y los valores. Algunas veces pueden ser entonces vagamente definidos, pero siempre están presentes. Otro punto que podemos hablar como característica sería la presencia relativa. Todo grupo tiene una duración determinada en el tiempo. Es decir, que nace, normalmente crece, madura y después tiende a extinguirse. Los grupos también tienen su forma de reclutar a sus nuevos miembros. Estos grupos pueden ser, por ejemplo, formarse así como ustedes se formaron por un interés en común. Otros se forman por ciertos valores. Lo cierto y lo concreto es que cada persona va a ir y formando o perteneciendo a varios grupos al mismo tiempo. Los grupos se pueden clasificar según diversos aspectos. Veamos algunos. Según su estructura, podemos situar grupos que tienen una estructura más rígida y otros que tienen una estructura más floja. Por ejemplo, un grupo laboral tiene una estructura más rígida porque está el presidente, están los vicepresidentes, los jefes de secciones y los funcionarios. En cambio, un grupo de amigos tiene una estructura más floja, más sencilla, porque no existe un orden como lo mencionaba. Según los roles sociales, desde los que imponen mayores exigencias a sus miembros hasta los que imponen menos. Por ejemplo, un grupo religioso puede imponer mayores exigencias a un grupo recreativo. Según las relaciones recíprocas, tenemos los grupos que mantienen una comunicación más frecuente, más íntima entre sus miembros, hasta los grupos que dicha comunicación es menor. Por ejemplo, uno puede pertenecer a un grupo donde las comunicaciones se dan cada 15 días, no por eso uno no pertenece a ese grupo. Y tener otro grupo donde, como el de ustedes, donde va a haber una comunicación más fluida. Después también otro punto que influye en la clasificación serían los estándares de comportamiento. Y ahí tenemos que pensar, cuando hablamos de estándares, ¿qué se espera de sus miembros? Es decir, que si es un grupo, por ejemplo, organizado para ayudar a las personas como techo, entonces se espera que las personas que pertenecen a ese grupo tengan ciertos comportamientos similares. Otro aspecto que clasifican a los grupos serían los valores sociales. Según los valores sociales que compartan, también se van formando los grupos. Y con relación a los objetivos sociales, serían la conformación de grupos de acuerdo a ciertos objetivos que se comparten en común. Grupos principales.
se basa en las funciones sociales principales y más universales, aquellas que los hombres no pueden dejar de desempeñar si es que la sociedad ha de continuar existiendo. Esta universalidad tampoco significa que en una sociedad determinada todas las personas actúen en cada uno de los grupos. El hecho significativo es que en cualquier sociedad algunas personas deben en todo tiempo desempeñar las funciones centrales en estos grupos sociales principales. Veamos algunos. El grupo familiar está constituido por las personas que se ocupan en satisfacer las necesidades básicas de la vida familiar. En algunas sociedades el concepto de familia se extiende vertical y horizontalmente. No nos olvidemos que el grupo familiar es la base de toda sociedad. Los grupos educativos son los que de una manera formal o informal tienen a su cargo la necesaria función social de transmitir la cultura a las sucesivas generaciones. El grupo económico son los que producen y distribuyen los bienes y servicios materiales necesarios para el mantenimiento físico de la vida en la tierra. Los grupos políticos son los que realizan la función de administración y de gobierno, de mantenimiento del orden público, de dar, interpretar y hacer cumplir las leyes. La función central de los grupos políticos está siempre presente, aun cuando ciertas funciones de gobierno pueden resultar muy difusas o diversas. Los grupos religiosos están constituidas por las personas que coinciden en su concepción de las relaciones entre Dios y los hombres y en la práctica normalizada y socializada de estas relaciones. Por último, los grupos recreativos están constituidos por las personas que satisfacen en forma social las necesidades de descanso y de recreo. Podemos concluir lo que estuvimos conversando sobre el grupo y no pasamos antes de recordar otra vez que el grupo es una colectividad identificable, estructurada, continua de personas sociales que desempeñan funciones recíprocas conforme a determinadas normas, intereses y valores sociales. Toda sociedad está compuesta por grupos y estos grupos ejercen influencias entre sí. En este material les dejo un enlace sobre un documental que me gustaría que puedan asistir y estaremos conversando sobre el tema en el foro de la asignatura. Por su atención, muchas gracias. Que tengan un buen día.